And so, the thing that is so important in your business is not just how to do the business. Lo más importante en el negocio no es solamente cómo hacer el negocio. It's why you're doing the Es business. por qué está haciendo el negocio. Now, if you're making notes, you should write down some of the things I'm saying. Así que si usted está tomando nota, debería tomar nota de alguna de las cosas que estoy diciendo. See, a vision tells you where you are going. Porque la visión le dice a dónde usted va. A mission tells you why you are going there. Pero la misión le dice por qué usted va allí. You have to know why. Usted tiene que saber por qué. If you don't know why, you get discouraged and quit. Porque si usted no sabe por qué, entonces usted se desanima y renuncia. That's so important. Eso es tan importante. Every person needs to have their own mission statement, just like the company does. Cada persona necesita tener una misión, tal y como la compañía la tiene. And maybe it'll take you 6 months to write it. Y quizá le tome 6 meses escribir cuál es su misión. But you need to start writing and memorize it. Write it down. Pero usted necesita escribirla y memorizarla. Escríbala. That keeps you going when you get discouraged. Eso lo mantiene a usted motivado cuando usted se desanima. Let me share some of my mission statement. Déjeme compartir algunas de mis misiones con ustedes. Because I know it by heart now. Porque ya lo sé de memoria. It took me 4 months to put it together. Me tomó casi 4 meses arreglarlo. I kept making some changes. Le hice algunos cambios. But it would start with, God is my Father. Pero empezaba así. Dios es mi Padre. I am His Son. Y yo soy su hijo. I am rich because He is rich. Yo soy rico porque Él es rico. Money comes to me because I rely on the Spirit of God to guide me. El dinero viene hacia mí porque yo dependo del Espíritu de Dios para guiarme. I cannot fail because I am God's Son. Yo no puedo fracasar porque yo soy el hijo de Dios. My life is one of contribution. Mi vida se trata de contribuir. And so, as money comes to me, I share with others. Así que en lo que el dinero viene a mí, yo comparto con otros. My life is one of service. Mi vida se trata de servicio. Now see, that's some of my mission statement. Para que vean, esa es mi misión. So you need to write your own, what's personal to you. Ustedes necesitan escribir los suyos propios. ¿Qué es lo que es personal para ustedes? See, your goal is to get other people to join you. Su meta es que otras personas se unan a ustedes. You don't want to just be a salesman of a juice. Usted no quiere ser un vendedor de jugo. You're a dream, how would I say this? You sell dreams. Usted está vendiendo sueños. And so, if you do not know where you are going, why should anybody follow you? Así que si usted no sabe a dónde va, ¿por qué nadie tiene que seguirlo? Let's say, when I leave this meeting tonight, I get a taxi. Vamos a decir que yo me voy de la reunión esta noche y agarro un taxi. When you get in a taxi, what's the first thing he asks you? Cuando usted se monta en un taxi, ¿cuál es la primera cosa que el taxero le pregunta? ¿A dónde se va? Where are you going? ¿A dónde va? And what if I just said, I don't know, let's just start driving till we find it? ¿Y qué tal si yo digo, yo no sé, empiece a manejar hasta que yo lo encuentre? What'll happen? ¿Qué pasaría? I mean, you're in New York City, you'll never find it. Usted está en la ciudad de Nueva York, usted nunca lo encontraría. It's hard enough to find it when you know where you're going. Es difícil encontrar el sitio, incluso cuando usted sabe a dónde va. And so how many people expect people to join them and they don't know where they're going? Así que ¿cuántas personas esperan que otros se les unan, pero ellos no saben a dónde van? When I started making my first phone calls 15 years ago, Cuando yo empecé a hacer llamadas, mis primeras llamadas hace 15 años, I knew where I was going. yo sabía a dónde iba. I told my friends, Yo le dije a mis amigos, we have the most incredible product in the world, les dije, tenemos el producto más increíble del mundo. and we are going to make millions of dollars. Y les dije, vamos a hacer millones de dólares. And I'm inviting you to join me. Y le estoy invitando a usted a que se una a mí. And if you don't do it, that's okay. I'll get somebody else. Y si usted no lo quiere hacer, eso está bien, yo me consigo otra persona. But I'm going, Pero yo voy and I'm inviting you to join me. y le estoy invitando a usted a que se una a mí. Are you in or are you out? ¿Va a hacerlo o no lo va a hacer? And that's how we started. Y así fue que comenzamos. Some of them didn't join me. Muchos de ellos no se In unieron my a mí. neighborhood, En mi in vecindario my church, y en mi iglesia, nobody joined. nadie se unió a mí. Nobody. Nadie. Oh, it's too new. Oh, es muy nueva la compañía.
International license. 10 years later, we had a barbecue at my house. 10 años después tuvimos un barbecue en mi casa. Have some of you seen our Noni Castle on the internet? ¿Algunos de ustedes han visto nuestro castillo de Noni It's en up el on the internet? hill. Está arriba en una colina. Well, we invited our whole neighborhood. Nosotros invitamos a nuestros Had vecinos a de big antes. barbecue. Tuvimos un barbecue enorme We showed them our house. y les mostramos la casa. Everybody. Y todo el mundo estaba. And I said, well, what do you think? Y les dije, ¿qué piensan? I said, they said to me, you are so lucky. Me dijeron, tienes tanta suerte. And I said, well, and I says, well, what did they say when I first talked to them? ¿Qué fue lo que me dijeron cuando yo les hablé por primera vez? It was too soon, too soon. Que era muy pronto, muy nuevo. Now what did they say? Ahora, ¿qué están diciendo? It's too late, too late. I said, well, when's the right time? Entonces, ¿cuándo es el tiempo correcto? Right now. Ahora mismo. Right now is the right time. Ahora mismo es el I tiempo finally correcto. got one of them to join me. Finalmente conseguí que uno de ellos se uniera a mí. It took me and my wife 4 years to get our mother started. Nos tomó 4 años para que nuestra madre empezara a hacer el negocio. For my mother. Para mi madre. But my one neighbor, Pero uno de mis vecinos, now this might be something you could use as you talk to people. esto puede ser algo que ustedes pueden usar cuando le hablen a la gente. He sells insurance, Él vende seguros, life insurance. seguros de vida. And he was saying to me, well, this looks good, Y me estaba diciendo, bueno, esto se ve bien, but it's got to work on me first before I can tell other people. pero tiene que trabajarme a mí primero para yo poderlo compartir con la gente. Have you heard that? ¿Alguna vez han oído esa excusa? Yep. What's the most important bottle of Tahitian Noni you will have? ¿Cuál es la botella de Tahitian Noni más importante que ustedes van a tener? Originals. The one you have with you now. No. You see, when it works on you, that makes you a customer. Cuando trabaja para ustedes, eso los convierte en clientes. But you're not in business until you get someone else to buy it. Pero usted no está haciendo negocios hasta que usted no consiga que alguien más la compre. You using a product does not build your business. It's when somebody else uses it. Ustedes mismos usando el producto no construyen el negocio. Es cuando alguien más lo usa que está construyendo el Could you negocio. grab see if you can grab a bottle of Noni from the? Well, yeah, I'll let Or him. just Give me let a bottle him of do Noni real quick. Before I finish this, I want to have a bottle of Noni. Not that I'm going to drink it, just to show. Wait till he comes back in. And so my one friend. Some people will say that to you, oh, it's got to work on me first. I can't tell anybody till I believe in it. Así que mucha gente les van a decir eso. Yo no le puedo decir a más nadie hasta que yo crea en el producto. Have you heard that? ¿Han escuchado esa excusa? Yeah. Well, I think it says in the Bible that if you don't have a testimony, you should get somebody else's testimony for a while. Pero creo que dice en la Biblia que si usted no tiene un testimonio personal, usted tiene que buscar otra persona que sí lo tenga. Thank you. Well, this is back when we had one of these bottles. Bueno, esto fue en el tiempo en el que teníamos estas botellas. And so, when tell me if this did not happen to you. Dígame si esto no le sucedió a ustedes. When I started drinking it, Yo empecé a beberlo. I felt no results for 2 months. Yo no sentí ningún resultado por 2 meses. 2 months. 2 meses. Then my arthritis quit hurting. De pronto mi artritis me dejó de doler. I could not raise my arm up like this 15 years ago. Yo no podía levantar mi brazo así hace 15 Now I años, can. pero ahora sí puedo. And so, when I got my bottle and I sold it to my first person, Así que cuando yo conseguí mi botella y se la vendí a mi primer cliente, a mi you know primera what I persona, did? ¿saben qué hice? I went home and I started praying. Yo fui a casa y empecé a orar. Please work. Por favor, que funcione. Because if it worked, I'm in business. Porque si funciona, estoy haciendo negocio. And so then they called me on the phone. Entonces me llamaron por teléfono. Floyd, it's incredible. My knees don't hurt. Pero Floyd, es increíble, ya no me duelen las rodillas. Or my pain is gone. Se me fue el dolor. And then I'm going, yes. So you see, the most important bottles are the ones that work for somebody else. Yep. Las botellas más importantes son las que le funcionan a los otros. And it's not going to work for somebody else unless you tell them about it. Y no va a funcionarle a otro a menos que ustedes les digan. When we first started, Cuando
nosotros empezamos, Carrie Acey gave me one of those older bottles. It had been in the warehouse. It was hot. Carrie Acey me dio una de esas botellas de las viejas que había estado en la bodega por mucho tiempo y estaba caliente. I didn't even taste it with him. I took it home to my wife. Yo ni siquiera la probé con él, yo me la llevé a casa con mi We esposa. opened it up, La abrimos, put it in a cup, la pusimos en un vaso, took a drink. bebimos un trago. He said, "This better work. I will not sell the second bottle." Le dije, es mejor que esto funcione porque no voy a vender una segunda botella. I thought, whoa. And now some people say they don't like the taste. Do you hear that? Y algunas personas dicen que no les gusta el sabor. ¿Ustedes han oído eso? You say this, I don't sell flavor, I sell results. Y ustedes le dicen, yo no vendo sabor, yo vendo resultados. See, these are good words to say to people, I'm telling you. Estas son buenas palabras para utilizar con la gente, les digo. So we put it in our refrigerator. Así que lo pusimos en el refrigerador. We don't have sodas, pops in our home. No tenemos sodas en nuestra casa. So my son, 16 years old, comes home from school. Así que mi hijo de 16 años viene a casa de la escuela, He opens the refrigerator. abre la refrigeradora, He sees this. ve Whoa, esta botella y dice, wow, what is ¿qué this? es esto? So that's the juice we're looking at. Y le dije, este es el jugo que estamos I said, investigando. can I have some? Me dijo, ¿puedo tomarme un poco? Yeah, drink all you want. Le dije, bébete todo lo que quieras. So a teenager, he doesn't pour it in a cup. Y un teenager no se lo va a echar en un vaso. He takes the bottle. Él abrió la botella. Wow! Whoa! What was that? I said, we're going to sell this. Le dije, vamos a vender esto. I said, you got any more? This went bad. Le dije, no tiene más porque este se dañó. No, that's it. Le dije, no, así es sabe. Good luck. Buena suerte, me dijo. But he had athlete's feet. Pero él tenía pie de atleta. And so my wife that evening put some in a bowl and in the microwave to heat it up. Así que mi esposa esa noche puso un poquito en una vasija y lo puso en el microwave para que se calentara un poquito. And she gets cotton Y consiguió algodón and starts to rub it on his feet. y se lo puso en los pies a él. He says, wait, Y él dijo, un momento. what you put on my feet, I drink? Lo que me está poniendo en los pies fue lo que me bebí. Yes, but not in that same order. Y ella le dijo, sí, pero no en el mismo orden. So she rubbed his feet and they turned purple. Así que se lo frotó en los pies y se le pusieron púrpura. And his feet were sticky. Y los pies estaban un poco We had a pegajosos. wood floor. Y teníamos un piso de madera. He walked. I don't need to translate. Then our dog, Y luego nuestro perro Pedro, followed him around licking his feet. lo estaba siguiendo y lamiéndole los pies. And the dog was the first one that got results. Y el perro fue el primero que tuvo resultados del jugo. And that's how we started in TNI. Y así fue que comenzamos en este negocio. Now back to my friend. Así que de regreso a mi amigo. And this was like 5 years after we started. Y esto fue como 5 años después que He empezamos. sells life insurance. Él vende seguros de vida. So I was talking to him about this. Así que le estaba hablando sobre esto. And he says, well, it has to work on me first. Y él me dice, bueno, me tiene que funcionar a mí primero. I said, why? Le dije, ¿por qué? So I can believe it. Dice, porque así puedo creer en eso. So I asked him this question. Así que le hice esta pregunta. You sell insurance, yes? ¿Usted vende seguros? You sell life insurance? ¿Vende seguros de vida? Has it worked on you? I mean, life insurance hasn't worked on you. How come you're telling everybody else? El seguro de vida no le ha funcionado a usted, ¿cómo es que usted se lo está vendiendo a otra gente? And he says, because I saw what it did for my mother when my dad died, how much it helped her. Pues porque vi lo que hizo por mi mamá cuando mi papá murió, cuánto le ha ayudado. I said, see? Le dije, ¿viste? You went on somebody else's testimony, not your own. Te basaste en el testimonio de otra persona, no en el tuyo. Why do you expect more of this than you from your own mother? ¿Por qué entonces estás esperando más de esto que de tu propia madre? So I got him to try it, and he gave it to his daughter. Así que conseguí que lo probara y él se lo dio a su hija. She had some endometriosis, Ella tenía endometriosis. and I've known them since they were very young. Y los conocía desde que eran muy pequeños. And in 2 weeks, endometriosis was gone. Y en 2 semanas se le quitó la endometriosis. And he became a distributor. Y se volvió distribuidor. He still felt no results yet.
Y todavía no había sentido ningún And I didn't resultado. feel any results. Y yo todavía no había sentido ningún Now, resultado. some people too, you'll share it with them. Alguna gente, ustedes lo van a compartir con You ellos. say, take 2 ounces every day, Ustedes le dicen, tómese 2 onzas cada día. and then you call them after a week. I Después say lo, in 3 days, call them the first time in 3 days. y después lo llama después de 3 días. And you don't say, do you feel anything? No, no. Y usted no le dice, ¿sientes algo? No le diga eso. If they don't feel anything, they think it's not working. Porque si ellos no sienten nada, entonces piensan que no funciona. I say, how is your Noni experience going? Y yo le pregunto, ¿cómo le va la experiencia con el Noni? And if they feel something, they'll tell you. Y si ellos han sentido algo, le van a decir. So then I call a person, it's okay. Así que yo llamo a una persona y me dice, I call them está bien. after a week. Lo llamo después de una semana. How's it going? Okay. ¿Cómo le va? Ok. Every week. Cada semana lo llamo. After 1 month, Después de un mes, I say, are you ready for some more? ¿estás listo para comprar más? No, I still have a lot left. Me dijo, no, yo todavía me queda bastante. 2 months.